¿Listo? Listo. Creemos que por el concepto debemos cobrar más que quizás por otras partes del proceso, porque es lo importante. Cuanto más inteligencia artificial haya, más necesitados estamos también de la inteligencia emocional. Totalmente. Para saber llevarlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Menú de Ideas y hoy tenemos cátedra de diseño y experiencia. Y hoy tenemos un invitado especial, José Manuel Fernández, arquitecto de interiores, coordinador del IED, Instituto Europeo de Design. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, encantado de recibirte aquí en nuestro pequeño espacio en Estudio. Gracias. Y hoy vamos a hablar sobre interiorismo comercial, arquitectura y la importancia de cómo desarrollar una buena experiencia para el cliente. Así que, bueno, te repito, gracias, de verdad. Gracias a ti. Y te voy a comenzar con una pregunta, sí y no. Uh-huh. Nosotros, los arquitectos, especialistas en retail, diseñamos la experiencia. ¿Podemos diseñar la experiencia del usuario dentro de una tienda comercial? Si es solo sí, no, yo diría que sí, que de hecho la tenemos que diseñar. Lo que pasa es que podríamos desarrollarlo más, es decir, no solo es diseño, sino influyen más cosas, pero sí, la diseñamos y la tendríamos que diseñar. Perfecto. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se diseña una experiencia? Vamos a enfocarnos en un espacio de hostelería, uh-huh, en la restauración, los restaurantes, en los hoteles. ¿Cómo es el proceso para diseñar esa experiencia tan divina que entrar y comer divino y pasarla bien? Pues mira, yo creo que para mí una de las cosas que hay que hacer siempre es escuchar, ¿vale? Escuchar y observar mucho. Creo que el diseño empieza por escuchar. Creo que leía en una entrevista a Patricia Orquiola también que decía que hay que empatizar, y creo que es muy importante, es decir, empatizar con el usuario, empatizar con nuestro cliente, en este caso que es el dueño de un restaurante. No, yo tuve la suerte de diseñar unos cuantos, cuando trabajaba en el estudio La Granja, unos cuantos restaurantes en Singapur, con lo cual me moví allí, estuve como 6 meses trabajando en Singapur y por las circunstancias vitales de ese momento, al final convivía sobre todo con la gente del restaurante, ¿no? Con el equipo que era español. Y me sirvió muchísimo porque entendí cómo funcionaban, entendí cómo se movían dentro de una cocina, cuáles eran los tiempos muertos en el restaurante, los turnos, todo eso. Entonces, todo esto te ayuda mucho. Entonces, yo creo que, sobre todo, escuchar, entender la persona y luego poner esa parte tuya de empatizar y de soñar con el cliente un poco, ¿no? Y llevar, sobre todo, la experiencia. Para mí hay una cosa que es que el usuario, el cliente, conecte emocionalmente con el espacio. Creo que ahí está el secreto, que es muy difícil, pero creo que en esta conexión emocional es donde está. Sí, creo que el secreto está mucho en el diseño sensorial. Exacto. Ya en cómo conectar todas estas sensaciones a lo que vas a vivir allí, porque en un restaurante pasan muchas cosas. En un restaurante se pide matrimonio. Exacto. Se cierran negocios hasta millonarios, o sea, puede pasar muchísimas cosas. Y no sé si te pasa, pero cuando yo me reúno con amigos, no sé, que me acuerdo de cuando vivía en Venezuela, yo me acuerdo de un restaurante. Claro. O sea, ¿te acuerdas cuando fuimos a comer a tal parte? Exacto. ¿Te acuerdas cuando, o sea, siento que un restaurante queda en tu memoria a veces para siempre? Sí. No, es verdad, pasan muchas cosas. Entonces, yo creo que esta idea de que tú conectes es porque hay algo que tiene que ser suficientemente sutil, como yo siempre le explico a mis alumnos, ¿no? Tiene que haber un elemento, alguna cosa, algo en el diseño que cuando tú llegues te provoque una pequeña sonrisa. Es como un chiste, pero tiene que ser un chiste sutil. Es decir, que la primera vez empatices, lo conectes y digas, ¡ay! Qué curioso, por lo que sea, los asientos, el color, algún objeto, la manera en la que está, la luz, pero que las siguientes veces ya lo tengas asimilado, ya no sea un chiste muy grosero, ¿no? Que 2 veces ya no puedes ir al restaurante porque te cansa, ¿no? Entonces creo que esta es la idea. El otro día me pasó en un restaurante que fui con mi pareja y entramos y primero pensé, ¡ay, me gusta mucho el diseño!
y no había terminado de cenar y ya se me había quedado obsoleto el diseño. Ya empecé a ver que era un diseño vacío realmente, es decir, era un diseño tan estético que luego empecé a mirar que no respondía realmente, es decir, que no conseguía conectar conmigo, era simplemente es decir, era un diseño de Pinterest, no tenían alma dentro, claro. No tenía personalidad. Esto es lo que pasa. Creo que esto es lo difícil, encontrar la personalidad para que eso perdure, ¿no? Y aguante. Y ahí hablamos de diferenciación, ¿me entiendes? Exacto. O sea, cómo diferenciarte a través del diseño, del concepto, Esta ¿verdad? es la palabra. La conceptualización. Esta es la palabra clave. Habiendo tanto, o sea, tenemos Pinterest, tenemos, o sea, las modas, las tendencias, que si quiero todo esto de ladrillo, que si quiero todo industrial, que si él puso una moto, yo pongo la moto. O sea, exacto. hay mucho de eso, cómo buscar la autenticidad y la diferenciación para que haya toda esa conexión sensorial, Claro. ¿me entiendes? Bueno, exacto. Yo creo que esto necesita todo este proceso, es decir, por eso a veces, el otro día con mi socia un poco lo hablábamos, pasando un presupuesto decíamos, es que creemos que por el concepto debemos cobrar más que quizás por otras partes del proceso, porque es lo importante y es muy difícil a veces, incluso tú como diseñador, entender que porque al final vas a dar una idea, unas imágenes, no vas a pasar un importe elevado, ¿no? Pero es que esto es la clave, porque sin esto ese espacio no funciona, es decir, al final la estética sin un alma, ¿no? Es como yo creo que como las mismas personas, es decir, las personas, ¿no? que quizás dan bien en la foto, pero luego en directo ves, ¿no? Y te das cuenta que aquello es falso, que falta personalidad, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, con un espacio tiene que haber una conversación también. Entonces, cuando estás en él, vas entendiendo y les vas descubriendo. Yo creo que eso es lo interesante. Y eso sale desde un concepto muy potente, real, es decir, que responda a algo real y que no sea simplemente algo de moda, porque si no se pasará cada vez más rápido además. Yo pienso que en el proceso creativo, la parte de conceptualización es la clave de todo. La conceptualización es el momento donde se le tiene que dar más tiempo al desarrollo del proyecto, porque a la final ya la selección de materiales, el mobiliario, todo viene del concepto. Exacto. Siento que esa parte es el vestido, Exacto. pero el concepto es la idea. Moda, arte, arquitectura, de edificio, en todo hay una conceptualización. Exacto. Y es súper importante. Hablando de moda, háblame, ¿qué opinas de? Ahorita aquí estamos seguros, capaz nos están viendo por redes, o sea, obviamente está en YouTube, pero también va a estar en Instagram. Entonces, ahorita está muy en moda, muy en onda de que, bueno, quiero un espacio instagramable. Ustedes saben que yo con esa palabra no doy. Entonces, ¿qué opinas de eso de instagramable o de simplemente reducir todo el diseño, entre comillas, a una frase o a una plantita de color fucsia? Exacto. Bueno, es lo que te decía antes. Es decir, las redes sociales nos han ayudado mucho, nos ayudan mucho. También nos perjudican mucho si están mal usadas. Es decir, cuando lo que vendemos es vacío, pues al final eso está haciendo que una profesión se vuelva vacía. Entonces yo leía esto alguna vez en un blog muy potente inglés que decía los restauradores piden espacios instagrameables, cómo hacer que tu restaurante sea instagrameable. Yo creo que lo que hay que hacer es bien, y cuando sea algo que está bien hecho será instagrameable, es decir, y a mí no me preocupa que sea instagrameable, me importa que sea interesante. Yo creo que al final, si haces un diseño que está bien, que tiene estos toques divertidos y que has conseguido de un concepto formalizarlo en algo que es real, creo que se convertirá en algo instagrameable en sí mismo. No sé, yo creo que va un poco esto que decía antes del chiste, es decir, si hay una cosa sutil, posiblemente la gente conecte con esto. Si esto se repite, pues ya es como cuando, ¿no? Las marcas que tienen un logo muy potente de ropa y las falsificaciones lo repiten mucho, cuando lo ves, aunque sea el auténtico, ya no te gusta, ¿no? Porque se ha banalizado. Entonces, yo creo que el problema de Instagram es banalizar, o de otras redes sociales. Entonces, cuando algo no es banal, creo que funciona. Yo igual pienso que para complementar esta idea, hay que contar una historia, hay que conectar emocionalmente, hay que usar la teatralidad
en el espacio entero, o sea, en todo el recorrido, desde que tú ves la fachada, desde afuera, o sea, literal, hasta que entras, hasta que vas al baño, o sea, todo el recorrido tiene que ser completamente capturador, así, emocional, que te provoque tomar fotos, porque es importante. Obviamente sabemos que las redes sociales es clave, ¿no? Y más que todo en hostelería, pero en retail también, ojo, en tiendas de moda, en el comercio en general, influye demasiado el tema de las redes sociales, sí. ¿Ya? Entonces eso es contar una teatralidad completa, no reducirse. Exacto. Bueno, hay otra palabra clave que yo creo que es contexto, ¿no? Es decir, ayer lo hablábamos también con una compañera, ¿no? Al final hay que poner las cosas en contexto. Y las redes sociales tienen el peligro, tanto Twitter, es decir, con sus frases y sus titulares, como Instagram con sus fotos. Es decir, al final es que o Pinterest, sobre todo, lo sacas de contexto. Entonces hay que intentar, ¿no?, como seres humanos inteligentes e intelectuales, buscar el contexto de las cosas. Y yo creo que para mí, por ejemplo, en los másters que coordino, me parece que es muy interesante esto, poner en contexto y la historia que esté desde el principio hasta el final, ¿no? Nadie lee un libro solo desde el final. Pero las redes sociales nos están obligando a leer solo el final de las cosas y tenemos que empezar a leer incluso hasta el prólogo, ¿no? O sea, que creo que es eso. Sí. ¿Qué opinas de toda esta onda tecnológica que me parece súper cool en lo personal? Genial. No, yo creo que hay que usar las tecnologías y están a nuestro avance y ahora mismo tú y yo lo comentábamos, ¿no? Es decir, si no llega a ser por todas las tecnologías no podríamos estar trabajando. Los dos tenemos equipos de personas en remoto y podemos viajar y podemos permitirnos, yo por ejemplo, ser coordinador en 2 ciudades a la vez. Es decir, esto hay que utilizarlo y es maravilloso. Yo tengo que decir que todavía no estoy muy metido, me interesa mucho. Hay una cosa que siempre digo que es de la inteligencia artificial, me interesa una cosa muy interesante, que es la inteligencia emocional también, ¿no? Y yo quiero especializarme en eso porque creo que cuanto más inteligencia artificial haya, más necesitados estamos también de la inteligencia emocional. Totalmente. Para saber llevarlo. Pero aún así me interesa mucho la inteligencia artificial. Entonces estoy intentando crear como un equipo de profesionales, incluso lanzar otro tipo de curso sobre esto, ¿no? Y también me avisas. Exacto. Te fichamos también. Y sobre todo para que no pase lo que acabamos de hablar ahora con las redes sociales, y es que no se use bien. Es decir, que de alguna manera creo que las herramientas hay que saber usarlas, pero si al final la inteligencia artificial nos va a hacer crear espacios vacíos, como decíamos, no me interesa. Hay que ponerle alma, hay que ponerse emoción a la inteligencia artificial, yo creo. Pero me parece súper interesante. Hay que ponerse. Lo que pasa es que ya vamos tarde, pero hay que ponerse. Hay que ponerse, es así. Exacto. Mira, por último, España. Estamos en Barcelona, España. Exacto. Cuéntame cómo ves las tendencias acá en general, ¿no? En todo el diseño experiencial a nivel de comercio. O sea, ¿cómo ves toda esta movida? O sea, ¿se está tomando en cuenta o simplemente es como...? Sí, yo creo que por suerte hay una cosa, aparte de que se hace muy buen diseño, es decir, Barcelona siempre ha sido una ciudad muy referente con el diseño. Madrid se están haciendo unas cosas maravillosas. Valencia también ha sido siempre un referente. Ahora mismo Bilbao, la ciudad donde yo también coordino, se está poniendo también, bueno, y muchas ciudades en España. Yo creo que se está haciendo cosas muy buenas. Pero para mí me parece que lo más interesante, sobre todo, es que la gente está empezando a valorar un poco más esto, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué aquí a Barcelona y quedaba con mis amigos, íbamos a un restaurante y yo les decía, no puedo ir a este restaurante porque la luz es muy desagradable. Y me decían, ¿pero cómo? Pero si la comida es muy buena ahí. Que no, para mí es muy importante la iluminación, por ejemplo, ¿no? Porque me parecía que estaba en un sitio donde la luz me estaba gritando de lo desagradable que era. Y al cabo del tiempo me di cuenta que yo no era el bicho raro que entendía de eso, sino que mis amigos también ya valoraban esto de una manera natural. Es decir, que ya íbamos a sitios donde decía, no, aquí no, que esta es más bonito la iluminación. Entonces, yo creo que de alguna manera el que haya más espacios mejor hechos hace que la gente también se eduque, y eso es muy importante también. Y aquí haces una gran labor, ¿no?, de divulgación y educar un poco a la gente también en el diseño bueno, en el buen diseño, no en el diseño banal, pero el diseño bueno. Me dio curiosidad esa parte. Así que esta sí es la última pregunta. ¿A qué llamas tú buen diseño o mal diseño? Bueno, eso es lo que decía. Es decir, un diseño que sea que pueda durar
en el tiempo, que no sea fruto de una sola foto, sino un diseño exacto y un diseño que responda a las necesidades, no solamente sea estética y que llegue, yo creo que es esto, que cuente lo que hemos dicho, que tenga un concepto, que ese concepto esté bien formalizado en un espacio adecuado, que te cuente algo y te conecte. Y que obviamente lo que es básico, que eso entendemos todos, pero a veces nos olvidamos, que todo funcione perfectamente, que la iluminación esté perfecto, que el sonido esté perfecto, la operación, exacto, ¿no? Yo a veces hablaba con camareros que me decían, este estudio es buenísimo, pero qué mal diseñan las cocinas, ¿no? Y es como de, pues es que esto es un error gravísimo, ¿no? Por mucho premio que tenga este restaurante, si esa cocina está mal diseñada, esto lo tienen que sufrir. Un diseño no se puede sufrir, solo se puede disfrutar. No se puede sufrir, solo se puede disfrutar. Amé esa frase, con esa nos vamos, me encantó. Genial. Muchas un placer. Gracias, de verdad, éxitos. Voy a averiguar porque me encantaría ir a los másteres. Exacto. Bueno, te invitamos a... Aquí ya estás en Barcelona, te invitamos ahora a Bilbao, que es una ciudad maravillosa para conocer. Sí. Y Instituto Europeo de Diseño estará encantado de recibirte y de hacer colaboraciones contigo. Genial. Un placer. ¿Qué tal? Suscríbete.